ArcGIS editor de leyenda. Todo mapa tiene un recuadro denominado referencias o leyendas. En este espacio se identifica la simbología usada. El editor de leyendas o referencias Symbology de ArcGIS es una herramienta que nos permite presentar de buena manera todas las leyendas o referencias en un mapa vinculada al Future Class o al Shapefile. Esto puede ser por colores, tramas, tamaños, tipos de línea, etcétera, etcétera. Acá tenemos un mapa de Bartolillo en el cual se ha hecho el mapeo de las especies forestales. Si bien no tuviésemos la ayuda del cuadro de referencias, solo podríamos ver una nube de puntos y diferentes colores, pero gracias al cuadro de referencias se puede establecer o se puede complementar el entender la información de que está referida a un mapeo de las especies forestales, la ubicación de estas, la abundancia relativa y sobre todo establecer qué tipo de información se está presentando en este mapa. La generación de la simbología de un mapa se da a partir, como ya se ha indicado, del Future Class o el Shapefile más su tabla de atributos. En la tabla de atributos es donde se va a tener toda la información a partir de la cual se va a relacionar a los objetos y el tipo de simbología que se quiere representar. Para una mejor representación de esta información o de los símbolos a partir de los atributos o datos o también denominados variables, estas se han dividido en dos tipos: variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables, datos o atributos cualitativos hacen referencia a cualidades del objeto a representar. Estos no son cuantificables o medibles de forma individual, se los registra con palabras o expresiones en texto. Ejemplo de esto tenemos el color amarillo, forma rectangular, procedencia urbana periférica, nombre Carlos. Datos, atributos o variables cuantitativas. Estos se los representa con valores medibles, pueden ser analizados de forma numérica, se los registra con números. Ejemplo, tamaño 1.5 metros, distancia 25 kilómetros, área 1300 metros cuadrados, volumen 53 metros cúbicos, diámetro 0,82 metros, número de habitantes 15.000. ArcGIS entonces para representar va a utilizar diferentes elementos, como por ejemplo va a utilizar formas, tamaños, luminosidad, orientación, color o textura. La forma va a estar asociada principalmente a variables cualitativas para individualizar elementos distintos en un mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, una nube de puntos, las cuales están simbolizadas por círculos, por triángulos o por rectángulos. Si nos vamos a su tabla de atributos, vamos a ver que hay un campo de variables cualitativas a partir de las cuales se está generando esa simbología. Las gravas, tengo arenas, tengo limos y cada uno de ellos está representados por una forma, y acá en el mapa podemos ver dónde hay gravas, dónde hay limos o dónde hay arcillas de acuerdo a la información relevada. Tamaño. Para presentar variables cuantitativas, guardando la proporción en función de la cantidad. Aquí tenemos varias marcas, si bien tienen la misma simbología o la misma forma, pero de diferentes tamaños. Lo mismo acá, podemos ver una nube de puntos, la misma que hemos visto anteriormente, pero tiene simbologías de diferentes tamaños. Eso hace referencia a una variable cuantitativa. Nos vamos a la tabla de atributos. Aquí nos está indicando profundidad de las arcillas. Entonces acá nosotros podemos ver los datos referidos a qué profundidad se han encontrado las arcillas, y cada una de ellas estará simbolizada de acuerdo al tamaño. Las que están a mayor profundidad, mayores a 6 metros, serán las azules, círculos mayores. Las que están 3 metros promedio serán las verdes, y las que están menores a 2 metros serán los puntos rojos. Luminosidad. Esta nos servirá para representar variables cuantitativas en forma de rangos o clases definidas.
Acá nosotros tenemos un mapa que nos está mostrando la luminosidad, oscuros y claros, y está utilizando la variable o el dato área. Si nos vamos a la tabla de atributos, ¿sí?, ahí tenemos el campo de área, y a partir de este campo nos estará mostrando la simbología para cada gráfico, ¿no? Las más claras están en un promedio de 17.000 metros cuadrados, están utilizando metros cuadrados para esta simbología, y las más oscuras, las áreas más grandes, estarán alrededor de 29 millones de metros cuadrados. Es así que podemos ver la luminosidad, que hace referencia al área, y la intensidad nos dará también ayuda para poder entender estos mapas en función a la luminosidad. Orientación. La orientación se asocia con la dirección de elementos lineales. Por ejemplo, nosotros hemos visto en geología lo que es orientación en base a rumbo y buzamiento. Estos datos podemos utilizarlos y podemos representarlos en ArcGIS a partir de las mediciones que se ha hecho en campo. También podemos tomar como ejemplo el sentido y magnitud de los vientos, también son orientaciones. El flujo migratorio o comercial también son orientaciones generados a partir, reiteramos, de variables cuantitativas. Aquí podemos ver línea o simbología de orientación en la cual nos está mostrando diferentes direcciones. Esta, si vamos a lo que es nuestra tabla de atributos, está usando el campo de rumbo. Entonces, a partir de este campo, que es un campo de variables cuantitativas, va a generar las diferentes direcciones para ser representadas en un mapa. El color. Los colores se utilizan principalmente para representar variables cualitativas. En el caso de que sean variables cuantitativas, aquí se incorpora, como en un anterior caso, del color de gradación de tonos que proporcione la luminosidad requerida para la representación de este tipo de variables. Acá nosotros, si vamos a la tabla de atributos, vamos a ver que el campo que está utilizando tiene variables cualitativas. A partir de la expresión, en este caso las unidades geológicas que representa cada polígono, le está asignando una determinada coloración, como vemos también acá en lo que es las referencias generales de cada color utilizado en este mapa. Finalmente tenemos las texturas. Estas se utilizan en variables cualitativas como también cuantitativas. La densidad de la trama proporciona la luminosidad en caso de variables numéricas, y la variación en el tipo de trama permite representar las variables cualitativas. ¿De dónde sale toda esa simbología en ArcGIS? En ArcGIS vamos a poder generar toda esa simbología a partir de propiedades. Tenemos una nube de puntos, por defecto le asigna una simbología. Si queremos entrar a simbología, tenemos que entrar a propiedades y buscamos simbología. Por defecto le asigna una sola simbología, esto ya sea puntos, ya sea líneas o polígonos, y podemos modificarla de acuerdo a nuestras necesidades. Antes de poder generar esta simbología, es bueno ir a la tabla de atributos y ver qué tipo de información tenemos. Aquí tenemos variables cualitativas y acá tenemos variables cuantitativas. Entonces, a partir de estos campos, tengo código, T arcilla, P arcilla, potencia, primera capa. Entonces, a partir de estos campos yo podré generar la simbología. Cuantitativo, cuantitativo, cuantitativo y cualitativo. ¿Dónde está propiedades? Vamos a la ventana de contenido, seleccionamos el archivo Future Class o el Shapefile, botón derecho, propiedades, y nos vamos a simbología. Acá yo puedo ver varias formas de representar. Aquí en la ventana de la izquierda, valor único,
puedo representar por categorías. Cuando yo activo categorías y me voy al valor del campo, puedo ver que me muestra los campos con variables cuantitativas como también cualitativas. Vamos a utilizar la variable cualitativa, primera capa, y voy a generar la simbología a partir de varias opciones. Puedo adicionar todos los valores, puedo adicionar valores de forma individual, puedo removerlos todos. Vamos a adicionar todos los valores. En la variable cualitativa teníamos solamente 3 opciones: arenas, gravas y limos, y cada uno de ellos los podemos ir modificando de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a nuestro interés para poder observarlo, ¿no? Hemos modificado arenas, gravas y limos, le decimos aplicar y le decimos aceptar, y ahí nos está mostrando esa nube de puntos de acuerdo a la variable cualitativa, y nosotros le hemos asignado una forma para cada una de esas variables. La segunda que habíamos visto era de forma proporcional o de tamaños, ¿sí? Nos vamos nuevamente a propiedades. ¿Ya? Esta vez voy a utilizar cantidades, ¿sí? Acá me muestra símbolos graduados, que es lo que queríamos ver. Aquí me dice el campo, valor del campo. Yo voy a modificar. Aquí solamente me va a mostrar cuantitativas, variables cuantitativas. Fíjense, ya no está la variable o el campo primera capa, porque eso es una variable cualitativa. Vamos a ver lo que es la profundidad, ¿sí? P arcillas, la profundidad de las arcillas. Ahí yo tengo, me va mostrando la profundidad ¿sí? En función a la profundidad, la simbología. Acá por defecto me muestra en un rango de 5 valores. Yo puedo ir modificando esto de acuerdo a mis necesidades. Solamente vamos a ver 3 rangos, ¿sí? Entonces aquí nos está mostrando a 6 metros, a 8 metros y a 10 metros. Le decimos aplicar, aceptar, y ahí en la pantalla ya nos muestra estos puntos de diferentes tamaños, asumiendo que los que tienen mayor tamaño están a mayor profundidad y los que tienen menor tamaño están a menor profundidad. También aquí, propiedades simbología, podemos ver gráficos, ¿sí? Podemos generar gráficos. Podemos generar, como ven aquí en la parte inferior izquierda, puedo generar tortas, puedo generar barras y puedo generar acumulados. Vamos a generar barras, ¿sí? Yo quiero ver la profundidad, ¿sí? La profundidad de las arcillas en función a la potencia. Le asigno diferente color para que haya un contraste, y le decimos aplicar y aceptar. Ahí nos está mostrando el rojo o el rosado es la profundidad y el verde es la potencia. Ahora veremos cómo generar una simbología por orientación. Tenemos una nube de puntos. En la nube de puntos yo tengo que ver qué información tengo. Para lo que es orientación tengo que tener direcciones. En este caso vamos a utilizar rumbos. Y paralelamente vamos a usar también buzamientos. Pero lo básico es tener direcciones o rumbos para poder generar la simbología por orientación. Es una variable cuantitativa. Nos vamos a propiedades, nos vamos a simbología, ¿ya? Vamos a generar a partir de la orientación. Entonces yo voy a activar o editar lo que es valor único. Acá en valor único, si bien tengo estas simbologías, puedo ir adicionando otro tipo de simbologías más especializadas. Para llegar a ese o para acceder a esa simbología, entonces nosotros tenemos que activar el botón de estiles referencias. Y aquí tenemos N simbologías a utilizar. La información base que nosotros estamos utilizando es geología. Es así que yo tengo que activar esa referencia a la cual tengo como información base, geología.
Activamos geología y le decimos OK, y en la parte inferior se va a añadir una serie de listado de simbologías referida a lo que es la geología. Nosotros queremos orientar a las estructuras o a los estratos, y es por eso que vamos a utilizar esta simbología Inclined Bearing, inclinación de estructuras. Acá voy a darle un mayor tamaño, estoy jugando con el tamaño para poder ver de mejor forma esta simbología. Entonces le decimos OK, y ahora en esta opción, opciones avanzadas, yo le voy a dar la orientación, ¿no? Desplegamos acá y voy a utilizar rotación. Entonces activamos rotación, voy a indicarle que me asigne la rotación a partir del norte 0 grados, en la dirección de las manecillas del reloj, y aquí en la parte superior defino el campo a partir del cual me va a definir la orientación. Acá tenemos el rumbo, entonces el campo rumbo va a definir la orientación o la dirección de la simbología que estamos asignando. Finalmente le digo OK y le digo aplicar y le decimos aceptar, y ahí tenemos en la pantalla, ¿sí?, los diferentes puntos que se han mapeado con las diferentes orientaciones. Toda esta simbología que yo pueda generar, ¿sí?, la podemos guardar y poder utilizar en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo yo guardo esta simbología que he utilizado para este archivo? Son varios pasos, pero yo, si lo guardo, voy a poder generar fácilmente esa simbología. Simplemente me voy a la ventana de contenidos, selecciono el Future Class o el Shapefile, botón derecho del mouse, y la antepenúltima opción me dice Save as Layer File, ¿no? O sea, guardarlo como un archivo layer. Aquí yo ingreso, ¿ya?, y voy a guardarlo en una capa y le voy a dar una determinada referencia, ¿no? Le vamos a poner rumbo, ¿sí?, le vamos a dar esa referencia, rumbo, y lo vamos a guardar. Entonces esa yo la puedo ocupar en cualquier otro ambiente, en cualquier otra ventana o en cualquier otro proyecto, ¿no? Aquí vamos a asumir que estamos trabajando en un nuevo proyecto, ¿sí? Adicionamos los puntos, acá tendría que hacer nuevamente propiedades, ingresar aquí, adicionar mi simbología, buscar todos esos elementos, pero como ya tenemos guardado la simbología, yo voy a utilizar esta opción, importar. Vamos a importar esas bases sobre las cuales me va a generar la simbología. Le digo importar, voy a utilizar el botón de explorador de Windows y buscamos el lugar donde hemos guardado y llamamos al archivo de referencia de nuestras leyendas. Esto lo guarda con la extensión LIR. Esa es la referencia sobre la cual yo voy a utilizar mi archivo, ¿no? Le digo adicionar, acá no hacemos ninguna modificación, y le digo aplicar y le digo aceptar, y ahí está la simbología que ya hemos generado anteriormente.